Queridos humanólogos, en esta ocasión humanearemos acerca de un tema que es hermoso, que es clave en nuestra vida, que es el aprendizaje. Cómo se genera el aprendizaje desde los primeros días de nuestra infancia, cómo se solidifica la educación formal que tenemos y cómo lo deberemos de llevar a otro nivel en el día a día, en el ejercicio que hacemos de nuestra vida profesional o personal. Tendremos la presencia de Armando Justo. Armando Justo es un especialista en temas de capital humano, pero sobre todo en aprendizaje. Y Armando nos estará platicando qué ha aprendido él a lo largo de su vida en diferentes empresas multinacionales y ahora en su rol de capital humano en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Un gusto tenerlos con nosotros. Humanólogo Consulting, como saben, tiene una serie de charlas, una serie de ponencias con temas muy interesantes. Y en esta ocasión humanearemos con un tema que yo creo que es básico en el desarrollo de todos nosotros y en el desarrollo de la humanidad, que es el aprendizaje y la importancia y todas las aristas que esto puede tener. Nos acompaña un gran amigo personal y un excelente profesional dentro del campo de capital humano, con mucha experiencia en diferentes temas, pero con un punto de vista muy particular y muy profundo, que es Armando Justo. Armando, si me haces favor de presentarte, y gracias por regalarnos tu tiempo a la comunidad de Humaneando en esta ocasión. Gracias, Jorge, primero por la invitación. Es un gusto estar contigo. Como tú lo dices, Jorge también yo lo considero un gran amigo. Hemos tenido la suerte de coincidir durante muchos años, desde la universidad hasta en varios trabajos, y es un gusto estar contigo en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y bueno, esto es parte de una iniciativa de Humanólogo. Estamos hablando de humanos, estamos hablando de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. ¿Por qué no nos platicas, Armando, quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, pues yo soy mexicano, vivo en Virginia, en el estado de Virginia. Ya llevo acá viviendo en 18 años, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Departamento de Recursos Humanos. Tengo a mi cargo lo que es el sistema de Performance Management, gestión del desempeño, y la parte de desarrollo de carrera, así como también las encuestas de compromiso de los empleados. Yo de formación soy licenciado en Administración de Empresas. Tú recordarás, ahí fue donde nos conocimos, estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, somos Pumas de corazón, y tengo también una maestría en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de Johns Hopkins, Carey, y tengo un doctorado en Educación de la Universidad George Washington University. Adicionalmente, he tenido la suerte de estudiar en Georgetown y ESADE, en un programa de gestión de negocios que se hizo en varias ciudades, entre ellas Washington, Dubái y Madrid. Y adicionalmente tengo otros diplomados, pero al margen de todo eso, lo que a mí me apasiona, Jorge, es el aprendizaje. Me gusta mucho el poder ayudar a la gente a que definan objetivos de carrera y que trabajen en alcanzar esos objetivos de carrera. Yo creo que mucha gente no alcanza a desarrollar su potencial plenamente. Entonces, a mí me gusta mucho el asesorar, el ayudar, el darle los recursos a esta gente para que alcancen su máximo potencial. Y eso es lo que a mí me mueve. Desde niño yo he tenido una vivencia un poco particular. Yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 7 años, y eso te cambia la vida de una manera muy diferente. Empecé a trabajar desde los 13 años en un negocio familiar y estuve por 10 años trabajando ahí, de lunes a domingo. Entonces, eso me ayudó mucho a darme pues la constancia y el amor al trabajo, y seguí estudiando. Entré a trabajar a organizaciones, y pues la verdad es que era mucho más fácil trabajar en organizaciones porque se trabajaba de lunes a viernes, ya el sábado y el domingo los tenía de descanso, entonces era como mucho más relajante y mucho más interesante también. Y mi sueño siempre fue venir a estudiar a Estados Unidos. La verdad es que yo no conocía todos los apoyos que se dan para que la gente pueda tomar becas.
y por lo mismo, pues era un sueño solamente, pero se me dio la oportunidad de venir a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo y pues muy contento y tratando también de adquirir pues mayor preparación para poder ayudar más a crear una sociedad más justa, más egalitaria y donde la gente, como te digo, tenga la oportunidad de desarrollarse. Sí, sí, fíjate que yo lo veo a la distancia. Yo siempre te recuerdo como un curioso insaciable, que esa curiosidad intelectual evidentemente pues yo la asocio o la puedo vincular con lo que ha pasado incluso en la humanidad, ¿no? O sea, si pensamos en el concepto de ignoramun, cuando de repente en cierto momento la humanidad se, se dio la posibilidad de replantearse el conocimiento existente y retarlo, investigar y generar nuevo consentimiento. Y creo que nos fue llevando como humanidad a pasar de la época del medioevo al renacimiento, ¿no? O no sé si nos vamos hace 50,000 años, cuando se dio la revolución cognitiva y el ser humano, el neandertal, el australopithecus, se pudieron comunicar entre sí. O sea, hay un consenso muy, muy importante, pero quizás tengo aquí a la mano un libro. Una de las cosas que típicamente nos interesa mucho en Humanólogo es tener y incentivar esa curiosidad intelectual. Entonces, pensaba yo en una de las situaciones de cómo el Homo sapiens fue creciendo más ágilmente y más intelectualmente que otras especies. Y pensaba un poco en que dicen, a ver, el ser humano es de las pocas especies donde el ser humano recién nacido depende completamente de su padre o de su madre o de alguien. O sea, no se puede mover. Moriría al poco tiempo por inanición o por lo que sea. Pero ese espacio de incluso de años, en lo que el pequeño empieza a ser autosuficiente, está acompañado de un aprendizaje muy fuerte. Pero bueno, sin remontarme a eso, quizás la pregunta que yo te haría, Armando, es, yo sé que tú eres un apasionado del aprendizaje, no solo en el ejercicio, sino en el contenido. Tú que has estado en organizaciones de primer nivel, en todos los sentidos, tanto educativas como en tu ejercicio laboral, ¿qué es el aprendizaje para ti? ¿Cómo te ha acompañado? Es una excelente pregunta como tú lo señalas, el aprendizaje para mí es una cuestión que uno ya trae, es un chip que uno tiene integrado en la manera en la que hacemos. A veces la gente piensa que uno aprende en el trabajo o en las organizaciones. De hecho, mi estudio doctoral, mi disertación doctoral, se enfocó en analizar cómo aprenden y se desarrollan los jóvenes que no estudian ni trabajan, que los hemos llamado ninis. Era interesante la pregunta de investigación, porque si no está estudiando y no está trabajando, pues la gente pensaría, no aprenden, no se desarrollan. Y lo que hemos aprendido es que el aprendizaje es eminentemente un tema social. Los seres humanos aprendemos de una manera social. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de las décadas. Hay una expresidenta de AERA, la Asociación de Educadores de Estados Unidos, que es un análisis muy interesante en los últimos 100 años de cómo los investigadores han analizado el aprendizaje. Y es bien interesante cómo en un principio las teorías de aprendizaje se enfocaban en el conductismo, o esto es la presencia de la influencia de estímulos externos para condicionar las respuestas. Recordarán Pavlov y todos estos autores. Eventualmente, la comunidad de aprendizaje consideró que este marco conductista no captaba realmente las realidades humanas, los complejos procesos de aprendizaje que tenemos. Y entonces dio origen al cognitivismo, que reconoce la influencia de esos estímulos externos, pero también mecanismos cognitivos que tenemos para mediar las respuestas a los estímulos externos. Y ya más tarde nos dimos cuenta, o los investigadores se dieron cuenta, que el individuo más bien aprende un enfoque sociocultural, como tú lo señalas. El individuo no podría sobrevivir por sí mismo, un niño pequeño no puede sobrevivir por sí mismo. Necesitamos el apoyo de los demás, porque la gente aprende cuando está con otra gente. Y más recientemente, este enfoque sociocultural se ha complementado con avances registrados en neurociencia, porque como sabemos, los seres humanos somos seres cognitivos, sociales y biológicos que no nos podemos dividir, somos un todo y tenemos la capacidad de aprender
y transformarnos, inclusive en los entornos más difíciles. Ahora, en mi estudio doctoral yo lo que vi es que estos jóvenes, que a veces los malentendemos, están aprendiendo y están desarrollándose, pero no en los contextos tradicionales. Esta gente está aprendiendo en estos espacios de una manera social, con la gente con la que se relacionan. La pregunta es, ¿con quién se relacionan? ¿Y qué es lo que están aprendiendo en estos contextos sociales? Entonces, ahí es donde hay una invitación a todos nosotros para que volvamos a nuestros orígenes, a ser más sociales y poder contribuir para que este grupo de gente, y no nada más estoy hablando de ellos, sino en general, que podamos ayudarles a desarrollarse. Es bien interesante cómo, siguiendo los conceptos de Marx, la gente, él hablaba del concepto de teorías en uso y lo que son los conocimientos que adquirimos cuando, los conocimientos que necesitamos para sobrevivir y los conocimientos que necesitamos para podernos emplear. Curiosamente, la gente pobre se enfoca más en desarrollar habilidades que necesitan para sobrevivir en el día a día. Y la gente que más recursos tiene se enfoca en desarrollar conocimientos que le ayuden a ampliarse. Por ejemplo, una persona de bajos recursos que vive en un ambiente difícil, pues muy difícilmente va a estudiar técnicas de cómputo o inglés y entre otras cosas más. Se va a enfocar en tratar de sobrevivir, se va a enfocar en ser, como le llaman, street smart, para poder sobrevivir en esos ambientes difíciles. Y eso no se paga en las organizaciones bien, pero ambos tienen la capacidad de aprender y desarrollarse. Entonces, la gente aprendemos, y quisiera así resumir a esta pregunta tan interesante que nos hace Jorge, la gente aprendemos cuando nos relacionamos con otros. Y adicionalmente, aprendemos cuando jugamos. Y el juego no nada más es lo que tradicionalmente entendemos como fútbol, sino el juego es algo que hacemos que nos produce satisfacción, donde nos sentimos a gusto y donde tenemos la oportunidad de practicar sin temor a equivocarnos y tenemos la oportunidad de ser más de lo que somos. Es como cuando el niño está jugando fútbol y que se atreve a hacer cosas que vio en la televisión y se atreve a imitar, y esas continuas imitaciones son las que nos hacen crecer y desarrollarnos. Lo interesante es, y el peligro es, que no entremos a hacer imitaciones y a jugar con cosas que después generen malos comportamientos en la sociedad. Que ese es parte del problema. Sí, sí, justo yo leía por ahí un artículo donde te hablan de cómo los modelos educacionales de alguna forma han venido cambiando. Y te dicen dos cosas que creo que van muy de la mano con lo que tú mencionas. Uno es aprender a través de ejercitar haciendo cosas, y esto puede ser un... No tiene que llegar a una teoría tipo gamification, donde aprendes jugando con modelos preestablecidos, pero puede ser que sí. Y la otra es el tutelaje formal o informal que vas teniendo en la vida, ¿no? Y yo lo pensaba un poco en, pues, por ejemplo, en mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo jugando algún videojuego, en automático estaba conectado con alguien en otro país y sin darse cuenta estaba aprendiendo inglés. Pero al mismo tiempo tenía un tutor informal que le estaba diciendo cómo pasar de un nivel a otro. Y creo que si esas teorías somos capaces de trasladarlas al día a día en las organizaciones o en los modelos educativos, podría ser bien interesante, ¿no? Pero esto me lleva a otra cosa. A ver, ¿qué piensas tú? Yo por ahí leía datos, ¿no? O sea, tenemos varios role models empresariales que cada vez más hablan de, oye, no es importante para mi organización contratar a un recién egresado de una universidad Tier 1, o no me interesa tanto alguien que tenga una maestría, me interesan más las actitudes, ¿no? No sé, por ahí leía que IBM tiene un 17% de su gente sin carrera, ¿no? Sino se van más por otro tipo de situaciones. Y por otro lado, veo, sobre todo cifras en Estados Unidos, que hay más de 3 billones de dólares invertidos en modelos tradicionales de aprendizaje y desarrollo que probablemente no necesariamente están siendo tan efectivos. Pero bueno, ¿cuál es tu punto de vista sobre estos conceptos de algunos empresarios que no necesariamente están buscando a los egresados universitarios? Bueno, esto es una tendencia también de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones como que no están dispuestos tampoco, y no todos, no quiero generalizar, pero las nuevas generaciones vemos una tendencia
a tratar de tener las cosas más rápido. Tú lo ves, nosotros tenemos hijos, nuestros hijos han crecido en un entorno donde lo tienen todo de una manera inmediata. Eh, Ahora uno pide cualquier cosa por Amazon y le llega en un par de días, cuando más. Y muchas de las cosas se bajan automáticamente, no hay que esperar. No es como en nuestros tiempos que había que esperar más tiempo. Entonces, la gente, sobre todo los jóvenes, están muy ansiosos de entrar al entorno laboral, de dar resultados, de crecer, de desarrollarse. Y yo creo que eso es lo que está viendo ese movimiento en el mercado. Entonces, también es cierto que no porque tenga una persona más grados académicos, pues va a ser más capaz en el trabajo específico que se lleva a cabo en la organización. Hay que ver para qué se quiere tener un grado más alto, ¿verdad? A mí me gusta el concepto tradicional de la educación, no por empleabilidad, no por conseguir un mejor puesto, sino para poder crecer, para poder evolucionar, para convertirte más en un ser humano y que contribuyas más a la sociedad, más que el enfoque mercantil de tratar de tener un mejor puesto, porque como sabemos, un empresario puede ganar mucho más dinero, en los negocios se puede ganar mucho más dinero o en otras actividades se puede ganar mucho más dinero, pero la educación te da ese concepto que te ayuda a entender las cosas con una perspectiva mayor y que también te ayuda a tener una responsabilidad social mayor. Creo que también es algo que hemos visto en las organizaciones. Recientemente, GlobeScan, una organización que hace estudios de opinión, hizo una encuesta y aparece que la gente, la sociedad, en quien más cree es en las NGOs, en estas instituciones que hacen investigaciones, y la confianza que se tiene en organizaciones del sector privado pues no es tan alta. Y eso es porque las organizaciones del sector privado pues, buscan un fin, y muchas veces el fin es generar mayores utilidades, y tal vez tienen el concepto social como un segundo componente, que hoy eso también ha cambiado, pero no todas las organizaciones son así. Entonces, yo pienso que esa es la tendencia que se está dando. Organizaciones que se enfocan más en el corto plazo, en tener gente, la entreno para que haga un tipo de trabajo que es el que yo necesito, y no me interesa tanto que se desarrolle, no me interesa tanto que se convierta en un ser humano más integral, más maduro. Pero después tenemos también en la sociedad conflicto, porque tú sabes, cuando la gente se jubila o ya termina esa relación laboral y se quiere volver a emplear, pues no encuentra esos trabajos. Entonces, algo que tenemos que pensar como sociedad es cómo formamos seres humanos más integrales, seres humanos que puedan aprender continuamente, desarrollarse continuamente y sobre todo que tengan ese sentido de responsabilidad social para poder ayudar a otros y trabajar en comunidad, trabajar en sociedad para ver el desarrollo no como algo que me aplica a mí nada más o a mi familia, sino como algo que le aplica a mi comunidad, a mi entorno, y fomentar el desarrollo para todos. Sí, fíjate, quiero dejar en el tintero el tema de la empresa social, porque creo que es un tema que da y tú tienes una perspectiva muy interesante porque lo hemos hablado fuera de cámara en conversaciones de amigos, pero voy a regresarme un poco al tema de aprendizaje. Y constantemente se habla del aprendizaje en el flujo de la vida. O sea, cuando tú buscas tendencias de capital humano, etcétera, constantemente ese cambio de chip donde yo aprendo mucho cuando nazco, aprendo mucho cuando entro en mi etapa formal de desarrollo académico, pero llega un punto donde ya me inserto en la vida laboral y entro en otro modelo, ¿no? Donde ya lo que aprendí me va a dar para comer hasta el final de mis días. Creo que estamos en una etapa de la extinción del aprendizaje pasado. O sea, creo que esta curiosidad intelectual que llámale aprendizaje en el flujo de la vida o lo que sea, desde mi perspectiva nos tiene que llevar a ser insaciables en nuestra certificación diaria o práctica de renovar nuestro aprendizaje, ¿no? Yo siempre pienso, oye, ¿por qué no a mis 53 años aprendo ruso, ¿no? O sea, simplemente por poner algo que nunca se me había ocurrido. Pero creo que esto es clave para que las organizaciones tengan éxito, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del aprendizaje en el día a día y nunca parar? No, metafóricamente, ¿no?
Bueno, tú lo has señalado, yo estoy completamente de acuerdo que el aprendizaje es para toda la vida. No es algo que uno aprende para pasar el examen, no es algo que uno hace para pasar el curso, es algo que uno hace, bueno, en un principio sí, porque todos estudiamos y todos queremos pasar el curso y todos queremos titularnos y son esos milestones o esos puntos que nos van indicando que vamos en el camino correcto. Y entrar a un buen trabajo es importante y mantenerse en el trabajo es importante, pero las organizaciones hoy en día necesitan gente que esté continuamente innovando y como tú lo dices, que tenga esa curiosidad insaciable por descubrir nuevas cosas, por encontrar nuevas maneras, innovaciones que ayuden no nada más a la organización a lograr sus fines, sino que ayuden a la sociedad a tener un impacto mayor. Tenemos una oportunidad divina al estar en este mundo de poder hacer que este mundo sea mejor. El objetivo no es nada más nosotros estar mejor, es contribuir, porque nuestra vida como seres humanos es bien pequeñita. Cuando más las personas hoy en día podrán vivir 100 años, cuando mucho, ¿verdad? Con todos los avances de la ciencia y con las vacunas del COVID, etcétera. Pero el ser humano en sociedad tiene una permanencia mucho mayor. Entonces, si logramos nosotros contribuir un poquito más a que este mundo sea mejor y que las nuevas generaciones que vienen podamos influir, aunque sea un poquito, para generar un mundo mejor con nuestro entorno, con nuestras familias, con nuestros colaboradores, con nuestras comunidades, pues yo creo que ese es el objetivo. Entonces, el aprendizaje sí es para toda la vida, porque las organizaciones lo requieren, porque los seres humanos lo requieren. Y es un aprendizaje que nos va a llevar a descubrir nuevas maneras de convivir en sociedad, a descubrir nuevas maneras de hacer frente a los desafíos que se nos presentan, que cada vez son mayores por el entorno. Hoy nos enfrentamos a esta pandemia y lo que aprendimos es que solos no lo vamos a poder hacer, que esto es un juego en equipo donde tenemos que estar apoyándonos mutuamente. Hoy más que nada esta pandemia nos demostró que el aprendizaje es un concepto social que llevamos a cabo todos y todos los días. Había que descubrir las vacunas, había que apoyarnos para que las personas pudiéramos tener comida, había que ayudar para que los médicos pudieran atender a los enfermos. O sea, todo es un juego social y el aprendizaje es ese reflejo precisamente. Oye, y alrededor de esto, o sea, época de pandemia, muchos dicen que ha acelerado la adopción digital 8, 10 años, lo que tú quieras. Creo que puede variar en sectores, puede variar en países, pero ¿qué observas alrededor de aprendizaje bajo el entorno de COVID? ¿Qué estás observando como prácticas exitosas y algunas otras que no han sido tan exitosas? Bueno, muy, muy interesante también la pregunta y muy interesante lo que se está haciendo y lo que estamos aprendiendo, porque los educadores, las personas que estamos en las organizaciones, siempre tratamos de hacer esos enfoques híbridos donde mezclamos el aprendizaje virtual con el aprendizaje presencial. Uh-huh. Durante el último año ha tenido que ser todo aprendizaje virtual, todo. Entonces hemos tenido que ser también innovadores en ese sentido para poder hacer que la gente aprenda. Y yo creo que nos ha ayudado en las organizaciones porque se ha demostrado que sí podemos trabajar de manera virtual, que sí podemos aprender de manera virtual. Y hemos evolucionado, como tú dices, avanzado muchísimos años más para poder entender que se pueden hacer las cosas de manera social y de manera virtual. Sin embargo, también es cierto que esta pandemia también lo que ha reflejado es una brecha aún mayor en la gente de bajos recursos. Sabemos que la gente de bajos recursos siempre ha sido la gente más afectada por varias razones. Y el estudio doctoral que yo hice lo demuestra. Los jóvenes en estado, quienes estudian y trabajan, yo me enfoqué en la gente de bajos recursos. Esta gente precisamente está más limitada porque su círculo es más limitado. No tiene acceso a una red tan grande de contactos como la tenemos nosotros. El capital social que ellos tienen es más reducido. Entonces, con la pandemia se demostró el mismo problema. Esta brecha donde la gente que menos recursos tiene
fue la más afectada, porque esta gente pues no tiene computadoras, no tiene acceso a internet y muchos de ellos tuvieron que, en la primaria hay estadísticas impresionantemente alarmantes donde se ve que el impacto para este grupo va a ser muy, muy alto, porque han dejado la escuela precisamente porque no hay manera en la que puedan integrarse, puedan conectarse y puedan seguir estudiando. Entonces, esto es muy preocupante y es algo que tenemos que hacer porque no tienen ni los recursos ni la conectividad para poder acceder a estos recursos. Ahora, en las organizaciones se ha dado algo muy interesante también, donde hemos tenido que transformar nuestros programas para poder dar un mejor servicio. ¿Ibas a comentar algo? No. A ver, fíjate que cuando decías esto, digo, claramente lo ligas con, fuera de pandemia, con o sin pandemia, traíamos un problema de este tipo con el tema de revolución digital y futuro del trabajo, ¿no? Donde están los tecnoadeptos que dicen en ninguna revolución industrial se han perdido empleos, al contrario, se han generado más. Pero los tecnoadversos dicen, pues sí, pero no es lo mismo una comunidad en Paraguay que una comunidad en Suecia, ¿no? Donde el equal opportunities es otra conversación. Yo recuerdo, hay alguien que incluso fue embajador en México, Negroponte, de apellida. Él fue un impulsor de una iniciativa que hace varios años, incluso yo creo que sigue, se llama One Laptop per Child, donde en un ejercicio bien interesante de producir computadoras tipo tablets a muy bajo precio de uso rudo, las llevaban a comunidades. Y lo primero que terminaba sucediendo es que esa comunidad tenía que poner internet. Y al tener internet, el desarrollo educativo de los chicos en esa comunidad era mayor que el resto de comunidades de su nivel. Coincido contigo, pero eso me lleva a conectarlo con el otro punto. ¿Cuál es la responsabilidad social de un gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad social de una organización privada? ¿Cuál es la responsabilidad social de una ONG o de cualquiera de nosotros en esto? Pero, ¿qué experiencia tienes tú en este concepto de cómo lograr como institución impulsar esto que puede ser que va más allá de plantar árboles y pintar paredes una vez al año, ¿no? Es un tema, un ejercicio de una responsabilidad social alrededor de la comunidad constante, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, Jorge, la respuesta ahora con la pandemia pues es más que evidente, ¿verdad? Este es un juego en equipo, es un trabajo que tenemos todos. Los gobiernos tienen su parte, pero yo no quiero responsabilizar totalmente a los gobiernos. Las organizaciones y sobre todo las organizaciones del sector privado tienen una parte muy importante y yo creo que está subutilizada. La sociedad, los padres de familia, tenemos una responsabilidad y también yo creo que está subutilizada. Yo creo que se puede hacer mucho más. Por ejemplo, la diferencia entre lo que yo veo en Estados Unidos con lo que yo veo en México es muy grande en términos de lo que hacen los padres por apoyar a sus hijos y lo que se hace por apoyar a las comunidades. Acá hay mucho voluntariado donde los papás participan mucho en actividades extracurriculares. En deportes son muy activos, en música, pero está el grupo de padres, está la comunidad atrás organizando muchas cosas, haciendo, colectando dinero, juntando dinero para hacer donaciones, organizando eventos deportivos, culturales, etc. Y en México yo siento que la gente está todavía mucho más enfocada en sí mismo y en sus familias. Y tú lo ves en un barrio, hay a veces grandes diferencias. Ves por un lado una casa enorme que tiene unas grandes bardas y por otro lado a un lado puedes encontrar una casa con condiciones muy precarias. Entonces, ese es el contraste que nos encontramos en la región, es el contraste que vemos en México, porque todavía nos vemos como a nosotros mismos. La responsabilidad es de todos, no nada más del gobierno. El gobierno tiene una parte, pero como te digo, si cada uno de nosotros pensara en cómo yo puedo contribuir mejor, cómo puedo contribuir más a generar un mundo más sustentable, a que la sociedad tenga más oportunidades, a que no vea
a mi vecino como un externo o a la gente de mi comunidad como un externo, sino como alguien de mi familia, en ese momento esto cambia. Y es lo que en un futuro, mientras más nos enfrentemos a los problemas que se avecinan, más vamos a convertirnos en seres humanos sociales. Y lo hemos vivido. Me tocó a mí vivir el terremoto del 85, ¿recordarás? Y es muy bonito ver cómo toda la gente se une cuando hay una causa mayor. Tenemos que hacer eso. Y sobre todo la comunidad mexicana, que es tan participativa. Pero tenemos que hacer eso no una vez, no cuando sucede un evento o una desgracia como esa, sino todos los días. Que veamos esto como una oportunidad para hacer una comunidad más justa, más equitativa, donde todo el mundo tenga oportunidades y todo el mundo contribuya a generar un mundo mejor, más sostenible. Sí. Sí, yo siempre me pregunto, y a lo mejor es hipotético y es una locura, pero pienso en el caso de desarrollo de, no sé, de un Bill Gates, de un Steve Jobs. Y digo, ¿qué hubiera pasado si Steve Jobs hubiera nacido en el seno de una clase media mexicana, en una colonia clase media tipo la del Valle o tipo Nápoles? Digo, para los que no sean de México, son colonias de clase media interesante. Digo, ¿qué hubiera pasado si alguien con esa capacidad y con ese emprendedurismo hubiera nacido en cualquier lugar de Latinoamérica en una situación similar? Y ahí es cuando creo que o debiera haber una complicidad muy fuerte entre un gobierno poniendo los estímulos y poniéndole los canales, las canaletas al juego de boliche para que tengas más posibilidades para que seas exitoso, tu propia curiosidad intelectual de decir yo puedo y voy a seguir, y los modelos educativos que estén. Y quizás ahí, pues, antes de cerrar y pasar y hablar un poquito de libros que me gustaría tener tu opinión, yo te preguntaría, ¿qué le recomendarías a un chico, a una chica, que hay muchos bien preparados en cualquier sentido, desde una universidad, una carrera técnica, lo que sea, y abundan en Latinoamérica con muchas ganas, que se enfrentan a una situación, números que yo tengo de México, hay 15 millones de subocupados, desocupados, despedidos, desempleados, con situaciones muy complicadas. Gente que quiere trabajar y quiere aportar. ¿Qué consejo le darías tú a un joven en estas circunstancias? Bueno, el consejo que yo le daría es que no se rinda, que no se ponga límites, que se fije metas y que trabaje muy duro en alcanzar esas metas, que sueñe grande, que no se quede corto en los sueños, porque los sueños se cumplen muchas de las veces. Yo recuerdo cuando yo era niño, que yo soñaba, era mi sueño venirme a Estados Unidos a estudiar, y yo veía las películas y ese era mi sueño, y finalmente pues a veces los sueños se logran. Entonces yo le diría que siga trabajando, que se comprometa con sus sueños, que implemente acciones encaminadas a esos sueños, que se rodee de gente, que no tenga pena en pedir ayuda. La gente necesitamos ayudarnos mutuamente, y a veces por temor a al que nos vayan a decir que no, pensamos que no nos van a ayudar. Hay que pedir ayuda, hay que ayudar a otros también cuando sea necesario. Somos seres humanos sociales, entonces necesitamos seguir colaborando juntos, pero que no se queden cortos en sus sueños. Eso es lo que yo le diría, y que trabajen muy duro. Eso es, hay que desarrollar hábitos de trabajo, de compromiso, y eso no todo el mundo lo tiene, pero eso se logra hacer, eso se trabaja día a día. Y entonces hay que ser como muy constante en este tipo de cosas. Esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros, es un maratón de por vida, donde a veces hay días malos, a veces hay días muy buenos, y hay que tomarlo todo porque la vida es así. Las cosas que parecen muy malas en el corto plazo, a largo plazo uno se da cuenta que no son tan malas y nos deja aprendizajes muy valiosos. Solamente por mencionarte, cuando yo era pequeño y perdí a mi mamá a los 7 años, yo recuerdo que la gente comentaba cuando estábamos en el velorio, decía, pobres niños, mi hermano y yo decían, pobres niños, ¿qué va a pasar de ellos? ¿Qué será su futuro? Y esas palabras yo las recuerdo
Yo tenía 7 años, escuchaba y me podía pensar y decía, ¿qué va a pasar de nosotros? Y de repente mi hermano me decía, vente, vamos a jugar. Y nos íbamos a jugar. Volví a ser el niño. Pero esas palabras me acompañaban siempre. Yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando empecé a trabajar a los 13 años y recibí mi primer sueldo, no se va a olvidar el sentido de poder que yo tenía. Yo dije, wow, ahora sí sé qué va a pasar porque depende de mí, no depende de alguien más. Cuando yo gané mi primer sueldo me di cuenta que dependían muchas cosas de mí, de lo que yo podía hacer y que uno si trabaja duro y es constante, no le va mal. Entonces, el haber perdido a mi mamá, algo que fue algo muy malo, al final no fue tan malo porque me ayudó a desarrollar esa conciencia y me ayudó a ver el mundo de una manera distinta, me ayudó a madurar. Entonces, yo le diría a la gente que lo que hoy parece ser algo muy malo, que tengan paciencia y que sigan trabajando, que no se den por vencidos, porque en el día de mañana puede ser algo muy bueno. Entonces, véanlo así. El ser humano, lamentablemente, tenemos una visión muy corta. Vemos 1, 2 años, difícilmente vemos 10 años adelante. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué quiere ser? Cuando estoy asesorándoles en su desarrollo de carrera, les digo, ¿qué quieres hacer en 30 años? Se me quedan viendo como si les hiciera una pregunta que les pidiera calcular la distancia de la Tierra a la Luna. Porque no estamos acostumbrados a ver eso. Para el ser humano, pensamos en años. La humanidad piensa en periodos mucho más largos. Entonces, tenemos que ver nosotros nuestra vida en décadas. Yo es lo que diría, en décadas. Y estos eventos que suceden en la vida nos van formando y nos van haciendo más fuertes. Tenemos una capacidad que se llama resiliencia, que nos ayuda a adaptarnos a situaciones muy difíciles. Y tenemos la capacidad de aprender y crecer continuamente. Entonces, yo le diría eso a la gente. Y algo que parece muy malo no es tan malo. Y por el contrario, algo que parece muy bueno puede ser que no sea tan bueno, ¿eh? Porque si no estamos exigiéndonos, como tú dices, Jorge, ejercitando esa curiosidad permanente y ese mejoramiento continuo, puede ser que no sea tan bueno. Entonces es algo que tenemos que pensar, sobre todo en un futuro, pero nunca quedarse cortos. Siempre tener ilusiones, soñar en grande, porque los sueños se cumplen. Sí, y creo eso, ¿eh? O sea, yo me quedaría con dos cosas. Uno es, piensa en grande, pero actúa en grande, ¿no? Y toma responsabilidad. A mí me gusta mucho el concepto de la teoría de las 10.000 horas, ¿no? Nadie nació virtuoso en nada. Siempre mínimo para ser bueno o medianamente bueno en algo, necesitas invertirle 10.000 horas de práctica, de entrenamiento, de estudio. Y si le inviertes más, vas a ser mucho mejor, ¿no? A la larga creo que ese es el tema. Ahora, siguiendo ese tema que nos encanta tanto en Humanólogo, que es curiosidad intelectual, ¿qué me puedes hablar de algunos libros que te hayan marcado? Yo sé que tú eres un ávido lector y te encanta, pues no solo libros, sino papers y una serie de cosas que, por cierto, en la página de www.humanólogo.com encontrarán 3 cosas. Encontrarán algunos libros muy interesantes con un vínculo directo a Amazon. Encontrarán otra sección de papers de diferentes autores que son de actualidad y que merece la pena leerlos. Y encontrarán también seminarios que vale la pena seguir. Pero a ti, Armando, ¿qué le podrías decir a la comunidad? Un par de libros, no sé, lo que tengas en mente que te hayan marcado y por qué. Bueno, hay muchos libros técnicos que vimos en el doctorado y papers que vimos en el doctorado que son un poquito difíciles de leer. Uno ya después aprende a leerlos, pero son un poquito técnicos y difíciles. Los libros más para el público en general, hay uno que me encantó, ya es un poquito más viejo, se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad, creo que es el título en español. Y ese libro me gustó mucho, porque nos ayuda a recordar el poder que jugaron las herramientas conceptuales a lo largo de la historia. Fíjate, es bien interesante. Los seres humanos utilizamos herramientas y las herramientas se han convertido en la clave del desarrollo. Sí, son habilitadores, ¿no? Te facilitan la vida, ¿no? Usamos un coche para trasladarnos de un lugar a otro, utilizamos un martillo para ciertos fines. Lo que es interesante es que las herramientas
conceptuales nos ayudan no nada más a lograr un propósito, sino nos ayudan a transformarnos. Esto es interesante. Entonces, este libro lo que plantea es que el ser humano, y es lo que me encantó, es el concepto más grande que yo diría que tiene este libro, el ser humano aprendió a vivir en dos mundos. Un mundo real donde había que aprender a sobrevivir a los feroces depredadores sin mucho, como lo que hoy tenemos, sin armas como las que hoy tenemos. Había que aprender a salir adelante, pero también aprendimos a vivir en un mundo imaginario. Por eso, cuando hablamos de soñar, de tener una visión grande, de aspirar a grandes cosas, la historia de la humanidad lo ha demostrado. Este mundo imaginario es donde nos desarrollamos más. Y el ser humano tiene la capacidad de creer en naciones que, si tú lo ves, probablemente las naciones no existan, están en nuestra mente. El ser humano tiene la capacidad de creer en conceptos, en religiones, en cosas que nos imaginamos. La Y eso, confianza, por ejemplo, de darle valor al oro o a una moneda o a depositar esa confianza, fe en algo que nos va a llevar a otro nivel, ¿no? ¿sí? Entonces, este mundo imaginario se convirtió en un mundo real que nos ayudó a desarrollarnos mucho más, que nos ayudó a poder ir a la luna, que nos ayudó a imaginarnos que podíamos volar y crear aviones, que podíamos hacer todo lo que nos propusiéramos hacer. Entonces, por eso es esa capacidad que tienen los seres humanos para vivir en esos dos mundos. Entonces, yo invito a toda la gente a que ejerzan esa capacidad. Nosotros somos co-creadores de nuestra cultura, de nuestros entornos, de nosotros mismos. Nos estamos creando y renovando todos los días. Y lo que creamos es lo que somos. Lo que hablemos es lo que somos. Por eso es tan importante los pensamientos que tenemos. Por eso es tan importante lo que decimos, lo que gesticulamos, lo que hacemos con los demás. Lo que uno habla, lo que uno piensa y a lo que uno juega o lo que uno practica es en lo que nos convertiremos. Por eso es muy importante estar ejercitando esa curiosidad intelectual y estar siempre tratando de lograr más, de soñar más alto, de poder lograr más cosas. Y qué mejor sueño que construir una mejor sociedad. Qué mejor sueño de tener una comunidad que se apoya mutuamente. Qué mejor sueño de pensar que el desarrollo es sostenible, que vamos a cuidar la naturaleza, que vamos a poder ayudar a nuestros colaboradores para que nuestras familias y las familias que vienen puedan vivir mejor en este mundo. Es, al final, el preservar la sociedad es lo más importante. No es lo más importante inventar un aparato o generar mayores recursos. Es que la humanidad esté aquí por muchos años más y que tenga cada vez más una mejor capacidad humana para podernos apoyar y podernos seguir desarrollando. Sí, digo, si me voy al término material y mundano de esta confianza que plantea Yuval Noah Harari en ese libro, yo diría que es hasta las bases de la confianza en el sistema financiero, en una bolsa de valores, pero me voy del otro lado y es la confianza en el ser humano que puede llegar hasta el amor. Tú depositas un sentimiento tan íntimo y tan personal que es el amor, ¿no? Es fabuloso. Ok. Bueno, el amor es lo más importante, porque el amor es finalmente lo que nos hace humanos. Hay otro libro que también quisiera comentar, que me ha marcado también, muy interesante. También lo pueden adquirir, me parece que también está en español. Es de Lois Holzman, se llama Vygotsky at Work and Play. Vygotsky es un autor ruso que fue muy revolucionario en 1930, y él hablaba del concepto de desarrollo social. A raíz de Vygotsky hubo una escuela que lo ha seguido, es Cultural and Historical Development Theory, la teoría de desarrollo social y cultural. Y este libro en particular se llama Vygotsky at Work and Play. Okay. ¿Y qué es lo que tiene de característica este libro? Que nos ayuda a entender esa capacidad que tenemos los seres humanos para aprender y desarrollarnos a través del concepto de performance. Fíjate, esto es bien interesante. ¿Qué es el performance? El performance lo asociamos con la actuación. En la actuación, en las artes, es muy común. Es el hecho de tener un performance, de asumir un rol, ¿no?
un rol que no es el que hoy somos, no es el que hoy tenemos. Entonces yo puedo presentarme en una obra y jugar el rol de Don Quijote, por ejemplo. Y esa capacidad tenemos los seres humanos de imitar, de jugar. Lo que es interesante, y este libro lo demuestra, es que los seres humanos estamos continuamente transformándonos a través de estos performances, de estas es como yo imitaciones. desdoblado, ¿no? Sí, es exactamente eso. Porque cada vez que nosotros nos desempeñamos, cada vez que tenemos un performance, nos desarrollamos. Y cuando estos performances son en un área en la que nos interesa, pues vamos adquiriendo un mejor conocimiento. Esto es precisamente la clave del aprendizaje desde mi punto de vista. Nos permite, por un lado, el aprender a ser lo que no somos, pero en lo que sí nos podemos convertir. Eso es bien interesante, es ese estado de madurez donde no somos, pero que podemos llegar a ser. Es cómo nos transformamos. Y bien interesante, en mi estudio doctoral yo lo que vi es que muchos de estos jóvenes aprenden, que están en estado de ni estudian ni trabajan, aprenden a través de esos continuos performances que se dan en múltiples áreas, a veces positivas, a veces no tan positivas. Entonces, Vygotsky nos decía que el desarrollo de las personas se da con la toma de conciencia, que es un proceso individual, pero también con la participación de las personas en actividades sociales, que es ese proceso social. Y es la manera en la que se conjugan las dos cosas, una reflexión individual y un proceso social. Y estos performances generan esos dos estados, esa reflexión individual y esa participación social. Entonces, el performance se da, es la intersección que genera ese aprendizaje de internalización y aprendizaje social. Ok, pues fabuloso. Muy bien, vamos a... Estos libros están disponibles, repito, en la página de Humanólogo. Pueden entrar y tener más información. E incluso yo invitaría a la comunidad a que si tiene alguna pregunta, tanto el vínculo de Armando en LinkedIn y el de un servidor, Jorge Ponga, aparecerán en los comentarios, como para poder tener una conversación más profunda en esto, y que ustedes, la comunidad de Humanólogo, pues se tomen el tiempo de darnos comentarios, ¿no? A ver si alguien tiene en mente algún libro también que haya marcado su vida. Será bien interesante poderlo leer y reflexionar a través de ese ejercicio de escribir y de conectarnos vía chats, ¿no? Yo quisiera dar otra recomendación, Jorge. Mira, sí, sobre todo para aquella gente que diga, ok, bueno, esto me parece interesante, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago para desarrollarme más? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo implemento ya en el día a día, verdad? Para que no quede como en conceptos muy grandes, sino que en algo más aterrizado. Yo lo que he aprendido en la interacción que yo he tenido conmigo mismo y la interacción que yo he tenido con otras personas, es que es muy importante generar procesos de reflexión internos y generar acción. El rol de los supervisores, el rol de los padres, el rol de los educadores es ayudar a generar esos procesos de reflexión, para que la gente tenga esos procesos de reflexión y siga avanzando. ¿Qué consejo yo le daría a la gente, muy práctico así, que quiere implementar acciones de aprendizaje para poder seguir transformándose? Yo lo que le diría es muy concreto, ¿qué es lo que yo ayudo a la gente cuando estamos asesorándoles en sus procesos de aprendizaje? Yo lo que le digo primero es, ¿cómo te ves? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 30 años? La gente se me queda viendo así como raro, como te decía. Pero es muy importante que se hagan estas preguntas. Pero después bajen y digan, bueno, ok, 30 años tal vez no. 20 años, ¿cómo me veo en 20 años? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Qué me veo haciendo? Y ya después que se pregunten, bueno, y en esa visión de largo plazo, ¿qué es lo que yo necesitaría hacer este año, 2021, para poder en 10, 15 o 30 años llegar a hacer lo que yo quiero hacer? ¿Qué necesita hacer este año? Y que ahí definan de 3 a 5 objetivos muy específicos que les van a permitir conectar estos objetivos con su visión de largo plazo, y que muy pragmáticamente, para cada objetivo, definan 3 grupos de acciones.
Número uno, que traigan conocimiento técnico. ¿Qué conocimiento yo puedo adquirir? Que se metan a edX, que se metan a Coursera, que se metan a todas estas plataformas que hoy existen, o inclusive en YouTube, que vean esos videos. ¿En qué conocimiento yo quiero aprender? ¿Qué quiero yo traer? Y que lo anoten ahí, que digan inscribirme o tomar este curso de Data Analytics, por ejemplo, analítica de datos, etc. Entonces, el conocimiento a través de cursos o talleres es muy importante, que puede ser también a través de libros, pero hay que traer conocimiento fresco, mejores prácticas. Segundo, tutelaje, como tú llamabas. Hoy en día, con la pandemia, esto se vuelve cada vez más una realidad. Lo que antes era algo más formal, hoy se ha democratizado muchísimo. Y es una simple conversación de café. Que le hablen a una persona, que le digan, oye, me gustaría tener una conversación de café contigo por 20 minutos. ¿Cuándo tienes tiempo? Y que sea con esa gente que tiene conocimiento en esa área que la persona quiere desarrollarse. Y el tercer elemento es que identifiquen una actividad en el trabajo, una actividad diaria que les ayude a aplicar ese conocimiento y esas experiencias que se adquieren a través de esas conversaciones de café o de tutelaje. Puede ser implementar un proyecto innovador, puede ser manejar una relación con un cliente, puede ser echar a andar un podcast como el que tú estás haciendo ahora, puede ser aprender a manejar algún equipo, pero que esté relacionado con el objetivo de aprendizaje que quiere. Esas tres acciones es las que yo recomiendo que hagan para cada objetivo. Cursos, tutelaje o mentorías y actividades en el trabajo. Lo curioso de esto es que la recomendación es que utilicen la fórmula 70-20-10. 70% enfocado en actividades en el trabajo, en el día a día, 20% tutelaje y 10% cursos, autoestudio, lecturas, etc. Entonces, apliquen esta fórmula, les va a funcionar. Piensen en el largo plazo y luego piensen en el plazo inmediato, este año, ¿qué quiero aprender? Definan sus objetivos e identifiquen acciones en materia de cursos, en materia de tutelaje y en materia de actividades en el trabajo. Y van a ver cómo les va a funcionar. Y de esa manera van a poder guiar poco a poco su desarrollo de carrera a lo que a ustedes les interesa más. Sí. Pues sí, al final del día, lo que me recuerda a un podcast que escuché de Tim Ferriss, a recomendación de un buen amigo, Gerardo Ibarra, por si después nos escucha. Él hablaba del wow moment, que se establecía en su momento, por ejemplo, Airbnb. El momento Beatles en Liverpool, ¿no? Y cómo vas logrando y defractando una experiencia o una ambición. Y lo importante no es llegar a 10 o a 8, a lo que sea la calificación mágica, sino lo importante es ir construyendo esa plataforma que cuando te des cuenta, cada vez vas a estar más cerca de donde quieres estar. Y conforme te vas subiendo esa plataforma, también se vale tener una ambición diferente y hacer una evolución en el camino, un viraje, ¿no? Pero muy buen punto, Armando. Muchas gracias. Es como se construyen los hábitos. También los que quieran aprender o hacer un ejercicio, que quieran correr maratones y demás, tienen que empezar por caminar y poco a poco van subiendo sus metas, sus objetivos. Pero es esa constancia y es adquirir esos hábitos que nos van a ayudar para llegar adelante. Y además, Jorge, porque si me permites agregar este punto, claro, no nos enseñan a pensar en grande. Cuando estamos en la escuela, el programa de estudio está ya definido. Uno entra a la escuela, al kinder, a menos que sea Montessori, donde te permiten aceite y tú defines cosas. La mayoría de las veces los programas de estudio ya están definidos. Entonces nos cuesta mucho trabajo el ponernos a pensar, en innovar. Sale uno del kinder, entra a la primaria, está todo predefinido. Entra a la secundaria, está todo definido, programas de estudios definidos. Entra a la preparatoria y lo mismo. Cuando entras a la universidad o tienes que tomar la decisión, es cuando a los jóvenes les cuesta mucho trabajo porque no saben qué estudiar. No están preparados para eso. No están preparados. No fue mi caso, ni tampoco el tuyo. Nosotros empezamos a trabajar desde mucho antes. Y ya cuando uno escogió lo que tenía que hacer, pues ya tenías experiencia previa, ya sabías en qué te querías enfocar. Pero hoy en día a los jóvenes les cuesta mucho trabajo porque además piensan que es una decisión de por vida. Y lo que vemos es que no es así. A veces estudias una cosa y terminas trabajando en otra. Pero bueno, les cuesta mucho trabajo. Y ya que decidieron qué estudiar,
se meten en la universidad y otra vez el piloto automático. Está todo definido. Entran a su primer trabajo y las empresas les dicen qué es lo que tienen que aprender, cuáles son los procedimientos, todo lo que tienes que aprender, los procesos como son, etc. Entonces, otra vez uno se vuelve en piloto automático. Pero las organizaciones han cambiado y ahora te dicen, no, yo quiero que usted innove, quiero que usted traiga valor agregado y nos quedamos viendo hacia la organización como, ¿y eso cómo se hace? Porque en nuestra vida completa no nos han enseñado a ello. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso y pensar en grande, imaginarnos cosas y ejercitar ese poder de poder alinear la visión con la acción. Y eso se logra a través de conectar cosas muy sencillas, muy simples que ocurren en el día a día con una gran visión de lo que queremos en un futuro. Sí. Y la autoconfianza, ¿no? Yo creo que nuestras cajitas de arena personales, ojalá fueran más grandes, ¿no? Del tamaño que cada quien tengamos nuestra propia caja de arena, no tengamos miedo, dupliquemos el tamaño y raspémonos y equivoquémonos y demos pasos, ¿no? Eso te genera más aprendizaje que cuando te va bien a la primera, ¿no? Y otra de las cosas en esa línea también, Jorge, en las organizaciones y en los sistemas de aprendizaje también están enfocados en un deficit approach o un enfoque basado en deficiencias, en donde uno dice, ok, ¿qué es donde yo estoy mal? Y voy a tratar de mejorar donde yo estoy mal. Don Clifton, el que creó el StrengthsFinder en Gallup, lo que decía es, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en nuestras deficiencias o debilidades, nos enfocamos en donde la gente tiene fortalezas? Claro. Y lo que dices, el mundo sería muy diferente. Y está comprobado que la gente que aplica, que identifica y aplica sus fortalezas en el día a día, es más productivo, sus clientes están más satisfechos y la persona en general es más feliz. Entonces, una recomendación es, en lugar de tratar de ver lo que yo no sé hacer bien, hay que ver lo que sé hacer bien, lo que me llena. Hay una herramienta por ahí también que se llama StrengthsFinder de Clifton, que te ayuda a identificar cuáles son tus fortalezas. Nosotros lo usamos para asesorar a nuestros empleados en su desarrollo de carrera y se utiliza por muchos educadores, inclusive en la academia, en las escuelas, para que los jóvenes aprendan a ver cuáles son sus fortalezas. Y lo que esta herramienta hace es que te permite descubrir tus fortalezas y ver cómo puedes maximizar esas fortalezas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Yo lo que le digo a la gente es, una vez que tú identificas en lo que eres naturalmente bueno, hay gente que naturalmente es buena para la comunicación, gente que tiene un pensamiento analítico muy bueno, gente que es muy buena para idear, gente que tiene una empatía fuera de serie, gente que sabe manejar relaciones con amigos y generar amistades de largo plazo, etc. Esta herramienta te mide 34 fortalezas. Y hay otras herramientas que te miden lo mismo. Pero lo importante es descubrir en qué naturalmente uno es bueno y seguir desarrollando esto. Es como yo lo que le digo a la gente es, piensa en el Lionel Messi de cuando tenía 9 años. Ya tenía ese talento, pero siguió trabajando 12 horas, perfeccionando sus talentos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hay algo que a los jóvenes, que a los adultos, que a cualquier persona le apasione, trabajen más en ello y lleven esa pasión para convertirla en una fortaleza. Está comprobado que esa es la manera en la que jugamos y en la que nos desarrollamos y en la que podemos construir un mundo mejor. Entonces, enfocarse en fortalezas es mejor que enfocarse en debilidades, porque además las fortalezas, una vez que están bien desarrolladas, nos van a ayudar a contrastar nuestras debilidades. Es como el superhéroe que tiene la visión de rayos X y sabe cuándo utilizar la visión de rayos X y cuándo utilizar otro poder. De la misma manera, cuando la gente identifica en qué es bueno y logra desarrollarlo, sabe cómo utilizarlo y lograr mejores resultados. Totalmente. No, pues, bueno, esta es una charla deliciosa. Muchas gracias, Armando, por compartirnos tanta experiencia. No me queda más que agradecerte y ha sido una muy, muy buena conversación. Te invitaría a que hagamos algo adicional en otra ocasión y a toda la comunidad de Humanólogo a que nos regalen sus comentarios. Gracias, Armando. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Y yo invito a la gente para que nuevamente
pues sueñe, se atreve a soñar que podemos construir un mundo mejor, que podemos construir una mejor sociedad y que las acciones de cada uno de nosotros sí cuentan y son importantes. Muchas gracias por la invitación y espero que en un futuro tengamos la oportunidad de seguir conversando. Muchas gracias, Jorge. Claro que sí. Humanólogos, este es un podcast que ha sido interesante, largo, pero creo que valioso. Gracias por acompañarnos. Hemos explorado diferentes aspectos acerca de aprendizaje. Gracias, Armando, por compartirnos tus vivencias, tus experiencias y tus aprendizajes. Y sobre todo, yo les pediría, colegas humanólogos, que no perdamos nunca nuestra curiosidad intelectual. Por favor, regálenos comentarios, por favor, regálenos ideas de siguientes temas, de libros que hayan cambiado su vida. Suscríbanse al canal de Humanólogo Consulting y un gusto verlos. Que estén muy bien.